Listo, Perfecto. ya podemos largar, Ramsés. Bueno, entonces, toma dos. Me vuelvo a presentar. Yo me llamo Ramsés Dorado García y yo soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas con una alta especialidad en toxicología clínica. Tengo, pues bueno, hay cierta formación en ultrasonografía en el paciente crítico y pues como les comentaba, ¿no? Día a día, pues dentro de mi especialidad y alta especialidad, pues básicamente me topo con este tipo de pacientes. Agradezco mucho la invitación a esta plática, ¿no? A estos sábados de formación continua del grupo OSPET. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de monitorización ultrasonográfica en el paciente intoxicado y pues les quiero compartir un poco desde mi área de expertise, ¿no? Que ojalá y les sea de mucha ayuda para todos ustedes. Los objetivos de esta plática, pues bueno, hablaremos de monitoreo, cómo vamos a monitorizar a nuestros pacientes, diagnóstico diferencial, la resolución, porque tenemos que monitorizar, ver cómo resuelve todos estos casos, intervencionismo, porque en algunas ocasiones es necesario, ¿no? Realizar alguna intervención en estos pacientes y pues detección oportuna de complicaciones. Esta plática se inicia con un disclaimer. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, yo no les voy a enseñar nada nuevo, es algo que ya sabemos, es algo que pues a lo largo de la vida pues nosotros hemos trabajado, ¿no? Tanto ustedes como intensivistas pediatras, con el paciente crítico, yo estoy seguro que todos ustedes han trabajado con algún paciente intoxicado por alguna situación y asimismo pues sin duda alguna con el ultrasonido, ¿no? Simplemente vamos a dar de la mano una cosa con la otra, ¿no? Yo como siempre les comento, la toxicología es la ciencia de las artes oscuras, ¿no? Y pues aquí vamos a darle un poco de luz a esto. Les presento, él es el doctor Miguel Ángel Montoya Cabrera. Él es el padre de la toxicología en México, ¿no? La toxicología es una rama de la medicina en México que es muy joven, tanto así que podemos rastrear todo el árbol genealógico de la toxicología. Sabemos bien quién es el fundador, la escuela del Hospital Juárez de México, donde yo me encuentro actualmente, pues es rama directa, ¿no? Del doctor Miguel Ángel Montoya, a través de la doctora, la maestra Patricia Escalante, ¿no? Que ella es la fundadora del Centro de Información y Asistencia Toxicológica del Hospital Juárez de México. Y pues bueno, básicamente entre todos los toxicólogos del país, pues nos conocemos, ¿no? Que también no somos tantos. El doctor Montoya nos mencionaba que el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe a que no se piensa en ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues se nos van, a veces se nos van. Siempre hay que pensar si mi paciente está intoxicado y mi segunda pregunta va a ser, ¿de verdad mi paciente está intoxicado? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a veces me ha pasado, ¿no? Que nos solicitan valoración, nos piden interconsultas, porque pues ya mi paciente se sale de la caja y yo sospecho pues es algo atribuible a la magia, ¿no? A las ciencias oscuras, pero no, realmente el paciente tiene otra cosa que no es de tóxico y podemos retrasar diagnósticos. Bueno, aquí vamos a hablar de un poquito de nomenclatura, algunos términos que estamos bastante familiarizados, ¿no? Como POCUS, UPA, ¿no? Que es ultrasonido en el punto de atención, es el ultrasonido multisistémico, ¿no? Que le vamos a dar al paciente crítico, pues ya sabemos porque es poco invasivo, es a la cabecera del paciente, ¿no? Es más barato y pues básicamente nos va a responder preguntas de inmediato y nos va a ayudar a una toma de decisiones rápida y pues disminuir las equivocaciones. Aquí tenemos un cuadro muy famoso de Rembrandt, que es la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp, ¿no? Del lado izquierdo vemos pues el cuadro original, el cuadro real de Rembrandt, donde pues ahí están los aprendices, está el doctor Tulp, pues ahí en una disección, ¿no? Ahí está un cadáver, pues le está mencionando, ¿no? La anatomía del brazo. Del lado derecho, pues vemos la modificación actual del siglo XXI, que pues ya debería de ser así, ¿no? De que está el doctor enseñándole anatomía a sus pupilos. Y pues bueno, todo esto viene a lo siguiente, ¿no? A mí me han preguntado algunos de mis residentes, ¿no? Alguna gente que también conozco por ahí, que pues quiénes pueden insonar, ¿no? ¿Por qué? Pues si tú no eres radiólogo, tú no eres ultrasonografista. Pues no, pero pues como decía este personaje, ¿no? El Chef Gusto, no sé si vieron la película de Ratatouille, pues cualquiera puede cocinar, asimismo cualquiera puede insonar, ¿no? Solamente que tengas el ánimo y pues los deseos de aprender. Y pues él mismo también dice, tu único límite va a ser tu alma, ¿no? Aquí es igual, el único límite para insonar te lo pones tú mismo. Y pues esto viene de la mano para el ultrasonido en el paciente intoxicado. Aquí en esta otra imagen que no es la de Rembrandt, esta yo la tomé, aquí están mis pequeños internitos felices
y mis residentes de primer año de urgencias haciendo ultrasonido en un paciente que ahí teníamos, están haciendo ultrasonido de vía aérea, y pues bueno, para que vean, ¿no? Que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Bueno, actualmente el ultrasonido en el punto de atención para el paciente críticamente enfermo intoxicado, yo les podría decir que está como en este dibujo, ¿no? Está en pañales. ¿Por qué? Porque si nos vamos a buscar en la literatura realmente pues está un poco, pues deshilachado, ¿no? Habría que hacer una muy buena interpretación de toda la literatura para poderlo aplicar, ¿no? De lo que podemos hacer. Obviamente, toda este trabajo, esta evidencia, esta exploración multisistémica que vamos a hacer en el paciente, pues va a ser de cabeza a pies, ¿no? La toxicología se va a caracterizar porque va a ser muy clínica, ¿no? Yo les puedo decir que casi el 99% de la toxicología es clínica. Ustedes conocen, ¿no? Los famosos toxíndromes. Básicamente, menos del 40% del paciente intoxicado va a presentar el toxíndrome puro. Y no porque no presente el toxíndrome quiere decir que no esté intoxicado. Es ahí donde se rompe el paradigma, ¿no? Entonces me estás diciendo que si no tiene el toxíndrome está intoxicado, pues sí, sí podría ser. Y el ultrasonido, pues nos va a ayudar, ¿no? Nos va a orientar. Como yo siempre les digo ahí a mis residentes, el diablo está en los detalles, ¿no? Y tenemos que ser lo más fino posible para pues llegar a un diagnóstico y una toma de decisión correcta. Bueno, aquí les presento una secuencia de abordar al paciente intoxicado críticamente enfermo. Esto es en un trabajo que acabamos de realizar en conjunto con la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Está por salir el artículo, en cuanto lo tenga, se los paso. Es el primer algoritmo donde ya menciona el ultrasonido en el punto de atención en el paciente intoxicado críticamente enfermo, ¿no? Y pues esto pues va a dar la pauta para subsiguientes trabajos, ¿no? Y manejos. Bueno, pues inicialmente, como todo en esta vida, ¿no? La secuencia ABC, sin embargo, en el paciente intoxicado tiene algunas modificaciones que, aunque sutiles, son muy importantes, pero bueno, eso será tema de alguna otra plática. Exploración física, indudablemente, y el ultrasonido en el punto de atención. Posteriormente vamos a continuar con medidas para disminuir la absorción, terapia antidotal específica si se necesita, soporte, claro que sí, medidas para aumentar la eliminación y pues algunas pruebas toxicológicas cualitativas. Si buscamos en la literatura protocolo específico para la atención del paciente intoxicado, el único que existe actualmente, o bueno, si alguien encuentra otro, me lo hace saber con mucho gusto, es el protocolo TUSH, que es Toxic Ultrasound Shock Hypotension, que pues básicamente es buscar la causa de por qué mi paciente intoxicado está chocado, está hipotenso. Realmente esto pues viene referido en la literatura, la verdad es que es una página nada más, y pues no te menciona pues bien cómo vas a seguir, por ejemplo, el protocolo Blue, el Roche, ¿no? Que hablaron la semana pasada, es simplemente como que te menciona muy al aire, ¿no? Nada muy bien aterrizado. Bueno, ¿para qué me va a servir el ultrasonido en el paciente intoxicado? Para bastantes cosas. Iniciaremos con la parte del monitoreo. Uno de los principales errores en el manejo y abordaje del paciente intoxicado va a ser la monitorización o la vigilancia, ¿no? Estos pacientes ameritan una monitoreo y vigilancia estrecha. Ustedes como médicos intensivistas pues lo saben más que nadie, ¿no? Estos pacientes son con cambios constantes. Ejemplo, tenemos un paciente intoxicado por carbamazepina, ¿no? De repente está despierto, de repente está dormido. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero hay que vigilarlos, hay que vigilarlos. Dentro del monitoreo, pues bueno, vamos a tener que existen diversos xenobióticos que nos pueden causar dentro de sus alteraciones datos, ¿no? De SDRA, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Distrés respiratorio agudo. Eh, el paciente intoxicado críticamente enfermo se va a catalogar como un trauma químico múltiple. ¿Por qué? Porque un solo xenobiótico, un solo tóxico me puede causar injurias a diferentes niveles. Ya puede ser cerebro, corazón, riñón, hígado, etcétera, 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 ¿no? Y si observan, pues en estas tablas podemos encontrar, pues, xenobióticos bastante comunes, ¿no? Yo creo que si les pregunto a ustedes que si en algún momento de su práctica clínica cotidiana han visto un paciente intoxicado por bloqueadores de canales de calcio, les puedo asegurar que el 99.9% de ustedes me va a decir que sí. Bueno, ¿cómo vamos a monitorizar estos pacientes?
pues bueno, el ya conocido protocolo Blue, ¿no? Ustedes saben que, pues bueno, vamos a insonar el tórax buscando, ¿no? Perfiles, buscando clústeres para poder responder preguntas dicotómicas, ¿no? Este básicamente, pues bueno, es para dilucidar el origen de la disnea de nuestro paciente y pues bueno, nos va a ayudar bastante a una toma de decisiones. Esta imagen la puse porque me pareció bastante bonita, es de un artículo de New England que yo creo que ya todos conocen, y pues nos mencionan básicamente los patrones ecográficos y cómo los podemos observar, ¿no? Con imágenes y pues una imagen, un dibujo que te orienta qué es lo que estás viendo anatómicamente y pues la parte sonográfica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar? Y pues esto nos da pie para hablar específicamente de algunas intoxicaciones. En la intoxicación por organofosforados, estos pacientes pues tienden a hacer su toxinoma colinérgico, ¿no? Y pues dentro de ellos pues da las killer bees, ¿no? O las B mortales, que son tres. Dentro de ellas pues es la broncorrea. Nosotros vamos a atropinizar a nuestro paciente pues para revertir ciertas inestabilidades, ¿no? Una de ellas pues va a ser la inestabilidad ventilatoria, otra la hemodinámica y pues valora si el paciente es candidato o no a oximas. Recordar, ¿no? Como siempre nos han dicho, los estertores primero se ven y luego se observan. Nosotros de manera temprana podríamos observar, ¿no? Estas líneas B en estos pacientes. Hay varios reportes de casos donde se ha estado trabajando estos manejos, estas observaciones que han visto en estos pacientes. La intoxicación por paraquat, sin duda alguna, es una de las intoxicaciones más mortales que hemos visto a lo largo del tiempo. Básicamente tiene les digo, una letalidad bastante alta, pero también nos sirve para el monitoreo de estos pacientes. Ellos pudieran hacer un SDRA no cardiogénico, que pues también lo tenemos que monitorizar y estar observando, ¿no? Asimismo, ciertas sustancias herbales van a tener repercusión sobre el organismo. En la paciente embarazada críticamente enferma, se ha estudiado que el ultrasonido en el punto de acción es de gran ayuda en estas intoxicaciones. ¿Por qué? Porque va a tener cambios en la musculatura del útero, así mismo como cambios en el producto, ¿no? En el feto. Va a haber cambios en la frecuencia cardíaca fetal, alteraciones en la contracción uterina, cambios estructurales de los cotiledones, acumulación de líquido fetal dentro de las membranas placentarias y pues inclusive muerte fetal, ¿no? Óbito. Esto pues les comento, ¿no? Esta planta se llama lipstock, ¿no? Esta pues es peligrosa, es venenosa. Otro es el protocolo Roche, que ya hablaron anteriormente de esto, y bueno, como sabemos, ¿no? Es para identificar la causa de choque en nuestros pacientes. El protocolo DOSH, el que les comentaba que está estrictamente hablando para toxicología, pues nos mencionaba, ¿no? Ver la vena cava. Pues actualmente, pues ya sabemos, ¿no? Hay cierta gente que es partidaria de la vena cava, hay cierta gente que nos dice que no, pero pues a final de cuentas no está de más voltearla a ver, ¿no? Ya sabemos que un gran reto con el que nos encontramos día a día con todos nuestros pacientes es amerita líquidos y si los amerita los tolera, ¿no? Y recordar, ¿no? Tenemos que justificar mililitro a mililitro. Nuestro paciente también ver si se va a beneficiar de estos líquidos o no. Y pues bueno, la vena cava pues en algún momento nos pudiese ayudar para eso. Realmente, estudios sobre Vexus aplicado a la toxicología no he encontrado, pero pues bueno, no descarto que en algún punto hagamos algún trabajo sobre esto. Asimismo, la gran mayoría de los xenobióticos tienen cardiotoxicidad, ¿no? Producen cardiotoxicidad, mejor dicho. Como les mencionaba, dentro del ABC del paciente intoxicado, la C sabemos que es circulación, ¿no? Pero aquí le vamos a hacer un apartado muy importante para hablar de cardiotoxicidad, ¿ok? La cardiotoxicidad no la debemos de olvidar. Como siempre decimos nosotros en urgencias, trata lo que te mata. ¿Y qué lo va a matar? Pues la cardiotoxicidad, ¿no? Efectivamente, todos estos xenobióticos, hablando específicamente aquí de este reporte de caso de los beta bloqueantes, la expresión máxima de la cardiotoxicidad es el choque cardiotóxico, ¿no? Que va a ser, aunque una combinación de choques, por decirlo así, que va a ser dentro de un choque pues distributivo y un choque cardiogénico, ¿no? Pero va a tener ciertas características que lo van a hacer único, como cuál, que pues bueno, la aplicación de aminas vasoactivas realmente no va a ser beneficiosa sola
en estos pacientes. ¿Por qué? Porque los mecanismos primarios por los cuales se está produciendo este estado de choque profundo van a estar forfluidos, ¿no? Y asimismo, el corazón sin duda, ¿no? Y podemos observar bastantes cosas, como pues bueno, la FEBI, la contractibilidad, etc, etc, etc. El diagnóstico diferencial va a ser muy importante en nuestros pacientes intoxicados, como les mencionaba. Primero, identificar al paciente intoxicado. Y la segunda pregunta que yo les haría, o me haría yo mismo, es, ¿de verdad está intoxicado? Nosotros en el servicio de urgencias, pues bueno, siempre debemos de tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan A cuadrada, B cuadrada, C cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que siempre comentamos, ¿no? La medicina de urgencias es la medicina de las probabilidades, porque puede ser o no puede ser. Es el primer contacto que tenemos con nuestros pacientes y entonces pues debemos tener diferenciales. Hay muchos trabajos acerca del ultrasonido en el punto de atención, específicamente hablando en el paciente envenenado, ¿no? Por un animal venenoso, un animal de ponzoña. Aquí tenemos diversos casos clínicos donde podemos ver lo que hicieron estos médicos de Taiwán en pacientes con accidente ofídico. Esta es la serpiente que mordió a este paciente. Si podemos observar, tiene ahí unas marcas de los colmillos en los dedos del pie, ¿no? Dentro del accidente ofídico, el manejo radica más allá de solamente pasar fagoterápicos, ¿no? Volviendo nuevamente a lo primero que debemos de hacer en estos pacientes es clasificarlos de manera adecuada. Habitualmente a nosotros nos gusta clasificar todo lo que se mueva y todo lo que no se mueva, ¿no? Y siempre una clasificación va a ser mejor mientras más rápida la puedas tener, que sea la cabecera del paciente y pues que nos aproxime a algo, ¿no? En este caso, la clasificación de Christopher y Rodney, que es donde vamos a clasificar el accidente ofídico bipérido, nos va a acercar a la gravedad y nos va a acercar al tratamiento, ¿no? Que eso va a ser maravilloso. Aquí podemos ver en este reporte del caso lo que hicieron fue un ultrasonido a nivel de tejidos blandos. En la imagen del lado izquierdo, observen la línea punteada, ¿no? Podemos ver dos patrones ecográficos distintos. Del lado izquierdo, en el tejido subcutáneo, observan, se ve como craquelado, ¿no? Ellos lo mencionaban así en la literatura. Del lado izquierdo es el área afectada por el envenenamiento secundario a este ofidio, ¿no? Y pues es básicamente la inflamación que vamos a ver. Y ellos pues empiezan a describir los patrones ecográficos que nosotros observamos en este tipo de pacientes. El lado izquierdo es el lado afectado, el lado derecho es el lado sano. En la imagen del lado derecho, pues bueno, también ellos hicieron un ultrasonido Doppler porque querían ver si había algún compromiso a nivel del sistema vascular y pues realmente no encontraron nada relevante, pero lo que sí nos llamó la atención fue esto. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las cosas que vigilamos en el paciente en accidente ofídico es eso, crecimiento de perímetros. ¿Por qué? Porque de manera indirecta, solamente con perímetros, nosotros evidenciamos la disminución de la venenonemia, así como evitar, pues bueno, complicaciones, ¿no? Como sería un síndrome compartimental, pues bueno, detección temprana. Dentro de los signos sonográficos principales que han encontrado en el paciente con accidente ofídico, pues básicamente es eso, ¿no? Aumento del tejido celular subcutáneo, ¿no? Un edema, el cual pues ya lo empiezan a monitorizar y se mide tanto exógenamente, lo medimos a través de la piel con una cinta métrica y se mide también a través del ultrasonido. Y así es una medida pues fidedigna, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro caso en donde a este paciente sufrió una mordedura en extremidad pélvica del lado izquierdo, en donde encontramos estas dos mediciones, ¿no? Siempre órganos pares, extremidades pares, pues se mide la contralateral, esa va a ser mi basal. En la imagen A vemos la extremidad normal, ¿no? Y pues aquí podemos ver los tejidos, pues, la estructura normal, ¿no? Que vamos a ver en este paciente. Y en la imagen C vamos a ver la alteración, ¿no? Podemos ver ahí engrosamiento y edema, perdón, de los tejidos subcutáneos, pero pues la arquitectura se ve conservada, ¿no? Recordamos la imagen previa donde se veía ahí el craquelado, aquí pues no se observa. Aquí otra aclaración que les voy a comentar. Si se fijan en esta imagen, la B, podemos observar ciertas marcas a nivel de miembro pélvico, ¿no? Esas marcas son las que funcionan para medir los compartimentos, ¿no? Lo que les mencionaba, dónde va la cinta. Sin embargo, yo en este caso que ellos reportan, yo no estoy muy de acuerdo en las mediciones que hacen, donde las colocan, ¿no?
Ese sería un pequeño sesgo que podría tener este caso. Sin embargo, lo que pues sí evidencia es ese edema, ¿no? Ese aumento en el tejido que pues indudablemente lo estamos viendo. Aquí en este otro caso también nos mencionan la mordedura a nivel de pulgar del lado izquierdo. En esta imagen, pues bueno, pues vamos a ver el área de edema que va a estar rodeada de una colección de líquido que se va a ver delimitada, ¿no? Mencionaban que este paciente cursó con una tenosinovitis. Asimismo, es la monitorización que le estuvieron dando. Estrictamente hablando, si yo tuviera este paciente solamente con la observación clínica, eh, podría yo sospechar la tenosinovitis, pero no la podría yo evidenciar de una manera tan fidedigna. Y pues la verdad, medir compartimentos yo con una cinta métrica solo en un dedito, pues va a estar muy difícil, ¿no? Nosotros habitualmente pues medimos toda la extremidad y pues vamos viendo cómo se distribuye el edema, pero pues con esta herramienta esto nos va a dar pie, ¿no? A monitorización más fina, ¿no? Que a final de cuentas, pues el médico especialista indudablemente pues es el último eslabón, ¿no? Que es quien debe de estar siempre, siempre, siempre al pie del cañón y pues tener el diagnóstico y la monitorización más fina. La resolución. Cuando estaba yo haciendo esta plática, esta ponencia, una de las preguntas que yo me hice fue, bueno, ¿y cómo sé que mi paciente se está curando, no? ¿Cómo sé que lo que yo le estoy haciendo es beneficioso para mi paciente? Algo que siempre nos debemos de plantear eh, es lo que yo le voy a hacer de verdad va a tener un impacto positivo en mi paciente. A veces nos piden muchas interconsultas a nosotros ahí en el centro toxicológico y una buena cantidad es así déjalo. Ese es el manejo. Así déjalo, lo ingresamos y lo observamos. Porque esa conducta expectante es porque nosotros ya valoramos todos los tratamientos que le podemos ofertar a nuestro paciente y que no se va a ver beneficiado de ninguna y al contrario, se va a perjudicar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ingirió paracetamol, ¿no? Supongamos 2 días previos a su ingreso y pues conducta típica, ¿no? Hacerle lavado gástrico y ponerle carbón activado, pues no se va a beneficiar, ¿no? Hay otros métodos, algunas otras terapéuticas. Y por eso surgió esta pregunta, ¿cómo sé que mi terapéutica o mi conducta expectante en estos pacientes está funcionando? Bueno, aquí tenemos otro reporte de caso, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el paciente intoxicado, por ejemplo, con organofosforados? En los países donde me estén escuchando, no sé qué tan común sea, pero al menos aquí tenemos al paciente, como les comentaba, pues empiezan a hacer broncorreas en líneas B y lo empezamos a tropinizar, ¿no? Básicamente secar el pulmón y cuando nosotros atropinizamos un paciente es llevarlo a una meta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los datos de atropinización? Bueno, mejoría hemodinámica, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial sistólica y ausencia de broncorrea. De ahí siguen axilas secas y pupilas midriáticas, ¿no? Pero lo que yo siempre les digo, ¿qué me lo va a matar? ¿La inestabilidad hemodinámica y ventilatoria o las pupilas mióticas? Evidentemente las pupilas nada que ver, ¿no? A veces nos empeñamos en llevarlo hasta que abra, ¿no? Hasta la midriasis y lo seguimos atropinizando y atropinizando y al paciente nos lo llevamos al otro lado, nos lo llevamos a un anticolinérgico y pues va a ser una intoxicación iatrógena. Y estos pacientes pues tienden a hacer psicosis por atropina bastante graves, ¿no? Y luego ahí tienen al pobre pacientito amarrado, agitado, todo rojo, haciendo bien feo, pero ya no es tortura, ¿no? Ya lo salvamos. Y evidentemente no, tampoco es el caso, ¿no? Y esto nos va a servir, ¿no? Porque la línea terapéutica entre que yo atropinizo un paciente y lo intoxico con atropina es bastante delgada. Y pues esto me puede ayudar bastante, porque lo primero que va a resolver al atropinizar un paciente va a ser la cuestión hemodinámica, posterior la ventilatoria. Y si yo ventilatoriamente lo estoy monitorizando con el ultrasonido en el punto de atención y veo que ya empieza a resolver las líneas B mejorando y paro ahí mi atropinización, ya no es necesario estarle pasando tanto medicamento, ¿no? Ya llegamos. Aquí tenemos otro reporte de caso de un paciente que ingirió peróxido de hidrógeno, ¿no? Es agua oxigenada. Él tomó 100 mililitros de peróxido de hidrógeno al 35%. Es una concentración bastante alta. Y aquí mencionan que, pues, bueno, insonaron al paciente. En la imagen A
vemos la imagen pretratamiento, se observan ahí esas imágenes donde, pues bueno, van a ser burbujas de aire, ¿no? Que encontraron en el hígado de este paciente y luego lo sometieron a una cámara hiperbárica. En toxicología también utilizamos bastante la cámara hiperbárica y posterior al tratamiento, pues observaron que el oxígeno desapareció, ¿no? Bastante, bastante fantástico. Y pues intervencionismo. Y se preguntan, ¿a poco en toxicología hacen intervencionismo? Pues sí, como en todas las especialidades, ¿no? Habidas y por haber. Pues nos vamos a saltar lo más básico, ¿no? Que es poner, por ejemplo, acceso venos centrales y ese tipo de situaciones. Em, Deben de saber, como les mencioné anteriormente, uno de los pilares, pues, de las medidas para disminuir la absorción, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que llega mi paciente, ingirió tabletas de cualquier xenobiótico, ¿no? Cantidad tóxica. Pues bueno, lo primero que yo me debo preguntar es, ¿amerita lavado gástrico o no? Otro de los errores en el paciente intoxicado es creer que porque ingirió algo de cajón, le toca lavado gástrico y carbón activado. Esa idea actualmente pues prevalece mucho en nuestro imaginario colectivo cultural, pero pues debe de ir saliendo, ¿no? Porque pues no, la evidencia pues ya nos dice otra cosa. Tenemos tiempos para saber si mi paciente se beneficia o no del lavado gástrico. Hay diversos estudios donde te dicen después de una hora se beneficia menos, hora y media mucho menos, 2 horas menos, ¿no? Algunas excepciones contadas, por ejemplo, xenobióticos que tienen capa entérica, que causan piloroespasmo, ¿no? Esos esnobióticos, pues sí tienen un tiempecito mayor donde podemos hacer lavado gástrico. Sin embargo, en este artículo nos menciona lo siguiente. Aquí empezaron a insonar abdomen, ¿no? Buscaron cámara gástrica y buscaron restos de tableta, independientemente del tiempo que haya pasado, ¿no? Si le encontraban restos, realizaban lavado gástrico y veían que pues evidentemente obtenían en algunos casos todavía restos de tabletas. Esto es algo en lo que se está trabajando para poder darle una oportunidad a nuestros pacientes, pues de que este a final de cuentas no se absorba, ¿no? Y si no se absorbe, pues no va a condicionar una intoxicación tan grave y pues en algunos casos inclusive evitar que se intoxique nuestro paciente. Bueno, otra, otra cosa que podemos nosotros pues hacer dentro del intervencionismo, pues ustedes lo saben muy bien, ¿no? El ultrasonido de la vía aérea, como la imagen que les mencioné de mis internitos felices, ¿no? El abordaje de la vía aérea. Esta revisión narrativa se la recomiendo bastante. Habla sobre el abordaje de la vía aérea en el paciente intoxicado, ya que el paciente intoxicado se maneja diferente, ¿no? Yo lo que siempre, el ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Eh, Habitualmente, un paciente, ¿no? Con un GLaDOS menor a 8, pues ya se intuba, ¿no? ¿Por qué? Pues por todos los riesgos que ustedes ya saben. Pero en el paciente intoxicado críticamente enfermo, no. Se ha hecho algunos estudios, ahí vienen muy bien descritos en ese artículo, donde te dice que no se vio beneficio en intubar un paciente con GLaDOS menor de 8, GLaDOS mayor de 8, ¿no? Y el ejemplo que siempre les pongo es ese. ¿Cuánto de nosotros bueno, no yo, algunos, pues, han estado totalmente borrachos, ¿no? Con un GLaDOS menor a 8 y pues evidentemente no los han intubado y pues no se murieron, ¿no? Y pues a final de cuentas es una intoxicación, ¿no? Es una intoxicación etílica. El mismo ejemplo pasa con el paciente intoxicado. Va a tener ciertas consideraciones el abordaje, no nos vamos a guiar por GLaDOS, vamos a ver otros parámetros, pero bueno, ante todo la seguridad del paciente, ¿no? Y pues se recomienda, aquí sería una recomendación de experto, que esto no viene en esa revisión narrativa, pero pues más adelante se va a trabajar en esta línea. Manejo avanzado de la vía en el paciente intoxicado con las consideraciones específicas que debemos de tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, un paciente con accidente ofídico, ¿no? Un accidente lápido, que es un veneno más neurotóxico, a la hora de la secuencia de intubación, no se recomienda poner algún paralizante, un bloqueante neuromuscular. ¿Por qué? Porque vamos a potencializar la acción del veneno que ya va a tener el paciente en su sistema y pues va a ser mayor deleterio, le va a condicionar más días de ventilación mecánica y con todo lo que conlleva. Le recomiendo al final les voy a platicar un caso clínico que se acaba de publicar de ahí el Hospital Juárez de México, de una naja cautia, ¿no? En cautiverio es el único caso que hay actualmente en México de un paciente que él comercializa ese tipo de serpientes, ¿no? Tiene bastantes serpientes en su casa, bastantes serpientes venenosas, y
pues bueno, le tocó la de mala, lo mordió la naja en la mano. Él llegó paralizado, llegando al servicio de urgencias ahí en el hospital de México, cayó en una parada ventilatoria, se abordó, fue un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, el servicio de urgencias, el servicio de toxicología, se abordó el paciente y pues se tuvo que conseguir, aquí no fue un fagoterápico, fue un antiveneno, se logró conseguir con la Cruz Roja de Tailandia, ¿no? Ahí lo tenemos también ahí en el hospital. Bueno, bloqueos, ¿no? Bloqueos ecoguiados. Aquí, pues, dos ejemplos, ¿no? El femoral en uno, el interescalénico. ¿Por qué? Continuando con los animales de ponzoña, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte inferior derecha, pues vemos un escorpión, ¿no? Un alacrán. La literatura nos menciona y pues ciertamente son eh, muy, muy, muy dolorosos, ¿no? Te menciona que tanto así que puedes inclusive infiltrar de manera local con lidocaína, pero pues bueno, yo me hice la pregunta, ¿y si les doy un bloqueo, cómo les va a ir? Pues busqué en la literatura y pues bueno, recomiendan las indicaciones que ustedes ya saben para todos los tipos de bloqueos que hay. Y pues bueno, empezamos a hacer unos bloqueos y la verdad es que el paciente está totalmente a gusto. También es una serie de casos que vamos ahí a platicar posteriormente. Y pues bueno, también se puede hacer este tipo de intervencionismo, ¿no? Como les comentaba, el límite está en su alma, ¿no? Complicaciones. Aquí, muy importante, detección oportuna de complicaciones, porque a veces se nos van, no nos damos cuenta. Y pues el ultrasonido nos podría ayudar a detectarlas de manera temprana. Dentro de la intoxicación por monóxido de carbono, que realmente es bastante frecuente y más en épocas de frío, porque la gente tiende a tener pues, combustión dentro de la casa para mantenerse caliente. En la intoxicación aguda, en la intoxicación grave por monóxido de carbono, los pacientes pueden presentar edema cerebral, ¿no? Y pues bueno, este edema cerebral pues va a ser resultado de hipoxia, acidosis subsecuente y pues va a aumentar la permeabilidad vascular a nivel cerebral. Y bueno, nosotros ya conocemos esta técnica que es bastante buena, que es reproducible, factible, con una curva de aprendizaje bastante corta, pues es medir la vaina del nervio óptico, ¿no? Que va a ser una medida indirecta para detectar si nuestro paciente tiene datos de hipertensión endocraniana, ¿no? Aquí tenemos pues la fórmula y una tablita que viene en un artículo, ¿no? Del doctor Orlando, donde podemos compaginar, ¿no? Estas mediciones. El Doppler transcraneal, sin duda, calcular, ¿no? Índice de resistencia, índice de pulsatividad. ¿Por qué? Pues para valorar el flujo sanguíneo. Pues aquí tenemos, ¿no? Esta imagen, que es lo que vamos a estar midiendo, los valores normales. Alguna literatura nos lo marca entre 0.6 y 1.2. Buscar nuevamente patrones ecográficos. Siempre, siempre, siempre buscamos patrones. Y pues, ¿qué patrón vamos a observar acá? Pues bueno, patrón de hipertensión endocraniana, ¿no? Y aquí pues vamos a incidir en nuestros pacientes y tomar las medidas adecuadas. Una cosa que ya no alcancé a poner, también pues datos de muerte encefálica, ¿no? Porque pues también hemos tenido esos pacientes, datos con muerte encefálica, porque como les mencionaba, el paciente intoxicado pues a final de cuentas es un trauma químico múltiple que puede fallecer por diversas situaciones, ¿no? En la literatura también encontramos reportes de casos de intoxicación por plomo en pacientes gestantes. Estos pacientes, pues bueno, se les hace su ultrasonido eh, abdominal, su ultrasonido obstétrico, pues bueno, encontraron a nivel ventricular pues ciertos cambios, ciertas hemorragias que pues se han descrito, ¿no? Compaginándose los hallazgos que ya se saben de este tipo de intoxicaciones. Otro tipo de resolución, recuerdo una, de pues el focus, ¿no? Que es el ultrasonido cardíaco aplicado. Las indicaciones básicas que ya sabemos, básicamente ecoscopía, ¿no? Voltear a ver al corazón, ver qué hay ahí, ¿no? ¿Por qué la bomba me está fallando? Hay diversos reportes de caso. Estas imágenes, aunque no se aprecian de manera adecuada, están ahí con un poco mala calidad, ¿no? Hasta el mismo autor lo comenta. Es neumomediastino secundario al paciente con intoxicación por paraquat. Ellos vieron que pacientes que presentaban datos tempranos de neumomediastino eran pacientes mal pronóstico y pues el 100% básicamente se moría.
Otras cosas que nosotros podemos encontrar en estos pacientes es alteraciones crónicas en los pacientes intoxicados por drogas de abuso, que consumen drogas de abuso de manera regular. Asimismo, otra alteración miocárdica muy frecuente que podemos encontrar en el paciente envenenado por animales de ponzón, animal venenoso, valga la redundancia, ya sea accidente ofídico, alacranismo, algunos animales marinos, pues va a ser el takotsubo, ¿no? Que pues lo menciona la literatura, pero muy pocas veces lo podemos evidenciar. En este estudio, básicamente lo que hicieron fue analizar patrones ecocardiográficos con valores del SOFA. Ellos encontraron que en estos pacientes, que básicamente el hallazgo principal fue la FEBI, una FEBI menor de 40, mencionaban que aumentaba la mortalidad en los pacientes intoxicados por fosfuro de aluminio. Sabemos que esta es una intoxicación grave, pero sin embargo, no es tan letal, por ejemplo, con el paraguas, ¿no? O sea, sí tiene una alta mortalidad, pero bueno, estos pacientes hicieron como cribado, ¿no? Básicamente vieron pronósticos, asociaron SOFA, asociaron hallazgos en la ecocardiografía y ellos fue lo que nos comentaron, ¿no? FEBI menos de 40, básicamente tenían muchísimo mayor mortalidad en comparación con los mayores de 40. Este estudio se hizo en pequeñines. Este fue un estudio en pacientes pediátricos, ¿no? En intoxicación aguda por monóxido de carbono. En este estudio también buscaron, ¿no? Correlacionaron patrones bioquímicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos. El hallazgo principal, lo que ellos mencionaron fue la fe. Vieron que los niños que no sobrevivieron en estas intoxicaciones tuvieron una FEBI menor que los niños que sí sobrevivieron. Básicamente el punto de corte fue 50, ¿no? Mencionaban el factor de mal pronóstico en estos pacientes, FEBI menor de 50. Y bueno, este último caso que yo les pongo acá menciona, ¿no? El autor, y esto lo pongo entre comillas, diagnóstico rápido de rabdomiólisis. Nuestros pacientes intoxicados tienden a hacer rabdomiólisis, tienden a hacer miopatías tóxicas, perdón, y pues el autor de este artículo menciona este hallazgo, ¿no? Vemos nuevamente el patrón craquelado, lo observan. Este es un bíceps, ¿no? El bíceps del lado derecho de este paciente, y lo menciona con cautela el autor, dice, yo lo encontré, sin embargo, hay que averiguar bien, ¿no? Esto también lo pongo como, échenle un ojo, no está de más, sin embargo, esto todavía hay que tomarlo con más cautela. Bueno, ¿y para dónde vamos? Lo que les mencionaba, hay muchos reportes de casos, podemos empezar a analizar la información, podemos empezar a organizarla, pero pues indudablemente debemos de ponernos una meta, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Pues bueno, ventilación mecánica sin duda, ¿no? Síndrome intermedio, el síndrome intermedio, pues bueno, es una consecuencia de la intoxicación por organofosforados. En el hospital pues hemos visto diversos pacientes con síndrome intermedio, intoxicación por organofosforados, que pues dices, no lo puedo extubar, ¿por qué? Pues bueno, pues están haciendo síndrome intermedio, empezamos a valorar el diafragma, ¿no? Y pues ahí podemos darnos una idea, iniciamos tratamiento, mejoran y se extuban sin problema. Miopatías, como les comentaba anteriormente, analizar bien el síndrome compartimental, juntar más evidencia, juntar más casos, ver qué podemos hacer con esto, y pues bueno, etcétera. Este protocolo, recuerden, todo trabajo pues realmente es perfectible, ¿no? Y los comentarios pues son bienvenidos. Esta es una aproximación ultrasonográfica al paciente intoxicado. Este no lo van a encontrar realmente en ningún lado. Pues es una propuesta que actualmente estamos trabajando, se está perfeccionando y curiosamente van a tener la primicia, ¿no? Se los mandamos para que le echen un ojo. El abordaje, que ese tiene una consideración muy especial, vía aérea, ¿no? La vía aérea, ver si amerita o no abordaje de vía con ultrasonido guiado o no. Disnea. ¿Tiene disnea? Evidentemente, protocolo Blue, no. Hipotensión. Sí, protocolo Roche, vena cava, focus, ver cardiotoxicidad, asociar patrones electrocardiográficos ecoscópicos, terapia específica y revalorar. Siempre, siempre, siempre revalorar. Mi paciente no es hipotenso, tiene alteraciones del estado del despierto, depresión neurológica, que este también es otro tema aparte muy, muy, muy bonito. Medir vaina del nervio óptico, Doppler transcraneal
ya una vez que mi paciente esté estable, ya una vez que aborde las aristas, observar cámara gástrica, si mi paciente es candidato, ver músculos, empezar a ver si me está haciendo algún tipo de miopatía, un paciente, por ejemplo, el que les mencionaba, el de la naja cautea, ¿no? Ese paciente, pues sí, vale la pena observar los músculos y siempre reevaluación, eso nunca se nos debe de olvidar. Y pues bueno, la conclusión de esta plática, pues que indiscutiblemente el ultrasonido en el punto de atención es una herramienta para el monitoreo, atención y abordaje en el paciente intoxicado críticamente enfermo. Si ustedes usan esta red social, pues bueno, ahí me van a encontrar, ahí está mi arroba y está en este código QR. Si ustedes lo escanean, los va a llevar directamente a un link de Drive, donde encontrarán todos los artículos en los cuales me va a servir para hacer esta presentación. Y pues esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las podría responder. Y agradezco. Gracias. Excelente, excelente, Edgar. Te dejo para las preguntas. Ahí estaba David con algunas preguntas, no sé si las va a compartir, pero vamos con las preguntas. Muchas gracias por Adelante. el tiempo, la paciencia y por surfear el desagradable inconveniente hackeo que hemos tenido. Así que gracias, Ramsés. Edgar, preguntas. Claro, tenemos una que vaya, prácticamente puede resumirse en todo lo que vimos en la plática, pero dice que si existe algún punto en particular donde el ultrasonido focus haya mostrado que tu monitoreo haya optimizado, perdón, se haya mejorado tu monitoreo por el ultrasonido como con ninguna otra tecnología. Eh, a ver, no entiendo bien la pregunta. Ajá. Si Como que hay el ultrasonido se amplifica algún alguna monitoreo, otra cuestión. Ajá. algún monitoreo, perdón, que si el ultrasonido con el perfil focus que tenemos te ha permitido mejorar el monitoreo en comparación con alguna otra tecnología, como puede ser monitoreo de alta tecnología, quiero pensar que es lo que nos quisieron decir aquí, Ya. los monitores por termodilución o vaya. Claro, claro, claro. Pues bueno, desde nuestro punto de vista, nuestra área de expertise y básicamente lo que contamos nosotros en el hospital, pues casi lo más avanzado que yo puedo contar es el ultrasonido en el punto de detección, ¿no? Tanto en el área de urgencias, en donde yo trabajo como urgenciólogo y en donde estoy en el área de toxicología. ¿No? No les podría hablar realmente, yo no tengo experiencia en termodilución o en algo así, porque pues digo, nosotros no contamos con eso y no lo manejamos, pero ciertamente sí hemos visto una mejoría en cuanto al diagnóstico más preciso y al monitoreo más estrecho que podemos ofrecerle a estos pacientes. Ok, muy bien, gracias. Me parece que aquí David tiene otra pregunta. David, ¿estás por ahí? Creo que dice que no tiene audio. Ajá. Que la ponga en el chat. Te escuchamos ponernos la pregunta en el chat. Igual cualquier otra pregunta que haya también. Me parece que no puedo. Yo he bloqueado los micrófonos de todo el mundo. Debe ser por eso Sí. que David no puede hablar. Dame un segundo, David, que te bloqueo el micrófono. Ahí sí vas a poder hablar, me imagino, David. Fíjate. Muchas gracias. La verdad es que excelente presentación del doctor Ramsés. Justo eso comentábamos con Edgar, que iba a estar muy buena esta presentación. Y la pregunta que surge es, en la intoxicación por organofosforados, la verdad es que ese dato de que hay una reversión del patrón A, del patrón B hacia un patrón A, ¿hay han visto ustedes en la práctica alguna preferencia
de mejoría que mejora primero en determinadas zonas pulmonares que en otras? ¿O qué más nos puede mencionar? Porque ese comentario estuvo muy bueno, muy interesante. Gracias. Sí, Doc. Mire, le comento, actualmente, ahorita estamos metiéndole a full en esta parte del monitoreo ultrasonográfico en estos pacientes. Como les mencionaba, la verdad es que está en pañales, o sea, de verdad, busquen en la literatura y van a encontrar como cosas bien, bien raras, ¿no? No, o sea, al menos lo que nosotros hemos aplicado, no hemos visto como que mejore primero en algún lado o en otro, y reportes de caso, por ejemplo, el que les presenté ahí, esa imagen de hecho, ninguna de esas es mía, son de casos clínicos de la literatura, pero no comentan. La verdad es que no, Doc. Pero en cuanto tenga la información exacta o si llego a observar algo diferente, con mucho gusto se lo comento, porque sí, la verdad es que eso es bastante, bastante interesante que, o sea, a nosotros nos llamó mucho la atención. Bien, pues me parece que no hay alguna otra pregunta. Pues te queremos agradecer todos la charla del día de hoy. Fue una gran cantidad de información sumamente interesante, que sin duda, prácticamente, bueno, hablo por mí, en cualquier situación de padecimiento de intoxicación, nunca está de más la valoración y la interconsulta de los expertos como en tu centro lo manejan. Pues te agradecemos mucho compartir. Mira, doctor Javi Ponce. Sí, perdón, me quedé colgado con algo de la rhabdomiólisis. Perdón que estoy, Ramsés. Dígame, ¿Ustedes están haciendo ecografía de partes blandas en la urgencia? Más allá de este reporte de la rhabdomiólisis, ¿ustedes están viendo partes blandas en guardia? Lo que estamos valorando ahorita es en cuestión de accidente ofídico, doctor, lo que les mencionaba, medir el edema. La parte de la rhabdomiólisis, la verdad es que todavía no me he atrevido a ahondar más allá porque la evidencia actualmente es muy poca. Sin duda alguna, yo considero que en algún momento ya va a haber evidencia un poco más sólida y pues hay que abrir brecha, ¿no? Hay que abrir brecha en esa cuestión. Y como les mencionaba, ¿no? En ese artículo que yo puse ahí, al final el autor también comenta, ¿no? Tómenlo con cautela. No quiere decir que si ustedes ven esto diga de Rabdo y empiecen el manejo a full, ¿no? Pero, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, pero sí, Doc, sí, actualmente se está empezando a trabajar en esa área. Porque otra cosa que yo noté es que la gran mayoría de la literatura, específicamente hablando de accidente ofídico, ¿no? Que es lo de tejido blando, lo que me pregunta usted, los reportes no están hechos o asesorados junto con un toxicólogo. ¿A qué voy con esto? Las mediciones deben de ser muy precisas en estos pacientes, ¿no? Básicamente, lo que vigilamos son compartimentos. En la gran mayoría de estos casos, las mediciones están mal hechas. Las mediciones no están en los sitios donde deben de estar y pues subsecuentemente si hacemos una correcta medición, tanto por fuera con la cinta métrica, y ya pues eso indudablemente nos va a llevar a una medición correcta a través del ultrasonido, que pues va a repercutir en un mejor vigilancia, ¿no? Porque dentro de la curva de venenonemia, si mi paciente pues sigue aumentando los perímetros, aumenta el dolor, sigue con ciertos datos clínicos, no sé, sangrado o algo así, pues sigue aumentando ese veneno, no lo hemos podido neutralizar con el fagoterápico y pues habría que reevaluarlo, ¿no? Y pues les comentaba, pues el ultrasonido nos va a ayudar bastante a identificar de manera temprana todo eso. Eso es un comentario personal, de hecho si lo buscan no lo van a encontrar, pero pues en algún momento ya va a estar evidenciado todo esto que les estoy platicando al final. Ahora sí, muchísimas gracias. Perdón, Edgar, que te corté, pero me quedé colgado con eso. No, para nada. La verdad es que resulta sumamente interesante todos y cada uno de los puntos que comentó el doctor Ramsés. Yo creo que igual podemos seguir ahondando, si él nos permite, sobre los temas, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, también esto de la intoxicación por monóxido de carbono, que trabajo en una unidad de quemados, y no es infrecuente que tengamos este tipo de pacientes. Pero bueno, lo podremos comentar ahí en el chat.
Y si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho que se hayan mantenido con nosotros. Y bueno, los invitamos a la siguiente sesión del sábado entrante. Y bueno, si es la primera vez que se conectan, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, que tengan un feliz sábado. Muchísimas gracias a todo el mundo y hermoso fin de semana, gente. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.